Situación. Tengo una medición y me dicen, mira, tenés una medición con un error absoluto de más o menos 1 kilómetro. Y alguien me pregunta, ¿qué te parece? ¿Es una buena medición o es una mala medición? Y bueno, en un primer momento yo veo 1 kilómetro y parece una distancia muy grande, pero va a depender de lo que estoy midiendo, ¿no? Entonces la respuesta va a ser, y bueno, mira, en realidad depende. Entonces, acá surgiría por ahí otra pregunta más interesante que esta que acabamos de decir recién. Por ejemplo, ¿cuándo considerar que una medición es buena o es mala? ¿No? Ahí tenemos un ejemplo que ahí me hace dudar. Y bueno, pero ¿existe algún parámetro que me pueda decir esto que estoy midiendo se puede considerar como una buena medición o una mala medición? Como dijimos antes que si la incerteza absoluta o el error absoluto es de 1 kilómetro y me dice, mira, estás midiendo el radio de la Tierra, bueno, el radio de la Tierra vean que es 6.370 kilómetros. Entonces, más o menos 1 kilómetro no me cambia mucho el resultado y voy a decir que es una muy buena medición. Sin embargo, si estoy midiendo, ¿no?, el largo o el recorrido de la Maratón de Buenos Aires, que son 42 kilómetros, por ejemplo, y 1 kilómetro es un montón de 42. ¿Bien? Entonces, ahí ya no es tan buena la medición. Para solucionar esto, hay algo que se conoce como el error relativo o la incerteza relativa. Y lo que hace, como ahí ven, se usa la E y la R abajo para hablar de relativo, se define como la incerteza absoluta dividido el valor más probable. Y acá es algo que me olvidé aclarar. Vean que el delta I, ese delta en las mediciones, no es un valor final menos un valor inicial, como hacíamos antes. Vieron que en termodinámica teníamos el delta T, que era la variación de temperatura. En este caso, el delta, cuando hablamos de mediciones, hace referencia al error absoluto, lo que vimos en las primeras diapositivas. Y cuando quiero hacer referencia al valor más probable, se le suele poner una línea al lado de la letra. Entonces, ahí lo que estamos diciendo es que el error relativo se define como el error absoluto dividido el valor más probable de esa medición. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo del cilindro que estábamos viendo antes. Yo sé que el error absoluto era de 0,1 centímetros, había medido con una regla y dijimos que la sensibilidad de la regla es de 0,1 centímetro, y el valor más probable, que es la que yo medí, era 3,8 centímetros. Entonces obtengo un valor relativo de 0,026. Ya tengo un número concreto que me permite saber si es bueno o es malo. Pero es un número que a la vez me marea a mí. Entonces, hay otro concepto que se llama la incerteza porcentual o el error porcentual. ¿Y qué es? El error relativo, pero multiplicado por 100 y agregar un porcentaje. Quiere decir que, por ejemplo, en el ejemplo anterior, estamos hablando de un error porcentual de un 2,6%, que ahí vean que lo redondeé a 3%. Entonces, me parece a mí, es mucho más claro trabajar en error porcentual que en error relativo. Entonces, si yo te digo que una medición tiene un error porcentual de un 3%, uno ya sabe que esa medición va a estar oscilando un 3% del valor que haya tenido. Ahora, ¿esto está bien o está mal? Un 3%. Desde ya, un 3% es un error muy bajo, ¿no? Si obviamente decimos que tenemos un error de un 50% y eso ya me está dando la pauta de que la medición puede variar entre más y menos la mitad de lo que estaba midiendo y no me da mucha tranquilidad esa medición. Pero por ahí un 3% es un número chiquito y ya me da más tranquilidad. Cuando hacemos prácticas de laboratorio a nivel secundario, un 10% o menor a un 10% se considera una medición confiable. Vean que acá lo que estoy usando, estoy hablando de medición confiable. No digo que ni que está bien ni que está mal. Uno puede hacer un experimento y tener una incerteza porcentual de un 40% y obtener un valor que, si por ahí supongamos que uno está midiendo, hace una práctica para medir el valor de pi, como sé que ustedes estuvieron haciendo en matemática.
Cuando hace las mediciones, si hubiesen tenido en cuenta las cuestiones del error, supongamos que le da 3,17, ¿no? Con una incerteza porcentual de un 30%. Entonces, bueno, 30% es un montón. Sí, bueno, pero me dio 3,17 y sabemos que pi es 3,14. O sea, no me dio tan distinto al valor teórico que debería dar. Entonces, si una medición tiene un alto nivel de un valor de una incerteza porcentual, tampoco quiere decir que esa medición esté bien o esté mal. Significa que no es confiable. ¿Qué quiere decir que no es confiable? Que hay muchos factores que pueden modificar esa medición. Este es un dato importante porque si yo hago un experimento y obtengo un error porcentual de un 30%, tendría que empezar a revisar de qué manera yo podría mejorar mi experimento. Es decir, ¿hay algo que yo pueda hacer distinto, tanto en el método o en los instrumentos que utilizo para medir, que me permita reducir ese 30%? Y entonces, esta herramienta del error porcentual también me sirve a mí para revisar y analizar mi experimento en qué cosas podría mejorarse y en qué no. Supongamos un caso contrario, ¿no? Que hago el experimento y me da una incerteza porcentual de un 3%, eso sería un buen parámetro para decirme a mí, la verdad, que el experimento que diseñé para obtener determinada magnitud es un valor bastante confiable. O sea, hice un buen experimento y tengo este dato que me permite corroborarlo, que la idea que yo tuve del diseño, la verdad que salió bien y estuvo bueno. Nosotros tenemos que analizar muchas veces los resultados de una medición, de una experiencia, a través de gráficos. Y supongamos que hay una persona que está corriendo y va registrando sus mediciones, ¿no? Entonces quiere saber cómo va la velocidad de esa persona a medida que cambia el tiempo. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una medición del tiempo que le da 0,2 más menos 0,05 segundos. Ahora ya sabemos que ese 0,2 o 0,20 es lo que llamamos valor más probable y el más menos 0,05 es la incerteza absoluta, porque hace un rato vimos que existe también la incerteza relativa y la porcentual. La incerteza absoluta es más menos 0,05. Lo mismo para la velocidad. El valor más probable es de 1,2 y la incerteza absoluta es de 0,2. Y las unidades, metros sobre segundos. Si tenemos que hacer un gráfico de velocidad en función del tiempo, ahora las mediciones no solamente son un punto, sino que se agregan lo que se conocen como barras de error. Vean que en la medición, en el gráfico que aparece a la izquierda, en el eje horizontal, el punto, si bien está a los 0,2 segundos, tienen estas líneas, ¿sí? Que tienen un largo de 0,05 segundos, tanto para un lado, para la izquierda, como para la derecha. Quiere decirme que la medición en realidad puede moverse en ese intervalo, ¿no? En todo ese segmento. Lo mismo con la velocidad. Si bien tiene un valor de 1,2, puede ir desde 1,2 hasta 1,4 o hasta 1. Miren, ahí está mal el valor. Ahora me acabo de dar cuenta. Mala mía. Y esto también lo que determina es lo que se va a conocer como un área de incerteza, ¿no? O sea, como que la medición se puede mover en toda esa área. En el cuadro, en el gráfico que tiene la derecha, ven que está marcado un rectángulo, ¿no? Y eso se conoce como el área de incerteza. En realidad, la medición no es el puntito es el valor más probable, tanto del tiempo como de la velocidad, pero la verdadera medición, entre comillas, puede estar en cualquier puntito dentro de ese rectángulo.